Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Camilo Andrés Jiménez, soy estudiante de medicina de segundo año y el tema de exposición del día de hoy sobre las oligosacaridosis. Esta exposición está programada para este mismo día en la mañana, pero por problemas técnicos con internet no se pudo realizar y pues se las traigo en formato video. Listo, entonces, para comenzar con la exposición, ¿qué son las oligosacaridosis? El término oligosacaridosis no se refiere a una enfermedad, sino a un grupo de enfermedades, 7 en total que tenemos en este cuadro acá, que se agrupan bajo el término de enfermedades de depósito lisosomal. Las enfermedades de depósito lisosomal consisten en que las personas que padecen estas enfermedades presentan deficiencia de ciertas enzimas necesarias para la degradación de ciertos oligosacáridos. Haciendo un pequeño paréntesis de esto, pues para recordar un poquito nuestras clases de bioquímica, los oligosacáridos son cadenas de dos o más monosacáridos. Entonces, las personas que padecen de esta deficiencia de enfermedades van a presentar una acumulación de oligosacáridos dentro de sus células, produciendo una disfunción celular. Debemos diferenciar las enfermedades, las mucopolisacaridosis de las oligosacaridosis, ya que las primeras, mucopolisacaridosis, principalmente tratan de la acumulación de glucosaminoglucanos en las células, mientras esta, como ya le dije anteriormente, son de oligosacáridos. En total somos 7, como me referí. Las deficiencias de alfa-manosidasa y beta-manosidasa se agrupan en una sola enfermedad llamada manosidosis. La deficiencia de alfa-fucosidasa es la fucosidosis, sialidosis se divide en tipo 1 y tipo 2. Tenemos la galactosialidosis, la aspartil-glucosaminuria y las enfermedades Schindler. Hablemos un poco sobre la epidemiología de estas enfermedades. Debido a que son enfermedades extremadamente raras, se presenta una prevalencia extremadamente escasa. Como lo pueden ver en el cuadro acá, y como un ejemplo de la cialidosis tipo 1 y 2 combinadas, su prevalencia es de 1 entre cada 1,5 millones y 5 millones de nacidos vivos. Y de aquí seguimos bajando en que la prevalencia es mucho, mucho menor de este tipo de enfermedades. También se ha visto de que estas enfermedades aparecen por localizaciones geográficas. Por ejemplo, en España no se ha reportado ningún caso de fucosidosis, pero hay descritos 100 en el mundo, de los cuales 30 están en Italia. Otro ejemplo de eso es de la aspartil glucosaminuria, de los cuales de los 70 casos reportados en el mundo, 40 son en Finlandia. Veremos más adelante que la mayoría de estas enfermedades sí, sí se presentan como por localización geográfica o por raza, y que algunos se presentan como por descendencia de japoneses o personas descendientes finlandeses o italianos, entre otros. Eso lo veremos más adelante. Hablemos un poco sobre su perfil genético. Todas estas enfermedades, las 100 enfermedades que les voy a mencionar a continuación, todas son enfermedades que se heredan con una condición mendeliana autosómica recesiva simple. ¿Qué significa esto? Y es que la persona afectada tiene en ambos cromosomas, tanto materno o paterno, el gen defectuoso. Las parejas que ambos son portadores de un gen, una pareja portadores que tiene un gen defectuoso y el otro no. Entonces, las parejas en las que ambos son portadores presentan el riesgo de tener un hijo enfermo de un 25%. Y la mayoría de las personas nacidas por este tipo de enfermedades se debe no a que sean por matrimonios consanguíneos, ya que es muy, muy, muy difícil de que dos personas con la misma mutación en el mismo gen se encuentren, sino que por lo general se encuentran dos personas con la mutación en el mismo loci, pero diferentes mutaciones en el gen. Entonces, esto hace referencia a una heterogeneidad de locos. Entonces, comencemos. La sialidosis. La sialidosis se refiere a la eficiencia de la enzima alfa-D neuraminidasa. Eso provocar una acumulación de sialiligosacáridos en órganos y tejidos. ¿Por qué se da esta deficiencia en la enzima? Porque se da una mutación en el gen N-acetil-alfa-neuraminidasa 1 que se encuentra en el cromosoma 6, en la banda 21 del brazo corto del cromosoma 6. Como le mencioné anteriormente, la cialidosis se divide en dos tipos, la cialidosis tipo 1 y la cialidosis tipo 2. La cialidosis tipo 1 es la forma más leve y no dismórfica de enfermedad. Esa que se caracteriza por mioclonías, alteraciones en la marcha y opacidad corneal y nistagmo. Una característica específica de esta enfermedad es que cuando se realiza un fondo de ojo, una fondoscopia, vamos a encontrar manchas bilaterales de color rojo cereza.
También presenta una capacidad intelectual normal y la mayoría de esta enfermedad se diagnostica por detección de la cialigosacáridos en orina. Para realizar una confirmación más efectiva de esta enfermedad se determina como, o de todas las enfermedades que les voy a mencionar, se determina la actividad de la enzima a través de un cultivo de fibroblastos obtenidos de piel. Todo este tipo de enfermedades no tienen una cura en sí, sino que por lo general se da un tratamiento multidisciplinar a los síntomas. Y esta se presenta entre los primeros 10 y los 20 años de vida. La esclerosis tipo 2 es mucho más grave que la esclerosis tipo 1, presenta dimorfismo facial y displasia ósea. Esta es congénita, mientras esta se da entre los décima y los 20 años de vida, como dije anteriormente, esta es congénita. Presenta hidrops fetal, ascitis, hepatomegalia y esplenomegalia. Esta en comparación con la anterior presenta un retraso mental moderado, presenta un problema importante de visión que pueden llevar a la ceguera y se diagnostica igual que la anterior. Durante la documentación para esta presentación encontré de que en el caso de un niño de 8 años se realizó un trasplante de médula ósea para trazar esta enfermedad y aunque mostró la mayoría de efectos, aunque mostró eh, opacar o aplacar los síntomas de esta enfermedad, también se mostró que el paciente tuvo que vivir muy condicionado a la ayuda de las demás personas, entonces no es recomendable este tipo de tratamientos. Y como ya mencioné anteriormente, tiene una aparición temprana y congénita. En esta imagen les traigo para mostrar a dos niños padecientes de cialidosis tipo 2. ¿Verdad? Acá podemos evidenciar de que aunque la mayoría de los pacientes que sufren esta enfermedad tienen una muerte temprana, casi en deformidades múltiples en los huesos. También estos presentan un retraso mental moderado y presenta crisis convulsivas. La siguiente oligosacaridosis es la galactosialidosis, o también conocida como síndrome de Spritzen-Goldenberg. Este es un trastorno sumamente raro, ya que hasta la fecha solo se han reportado menos de 50 casos en todo el mundo. Eso provoca que su definición clínica o su clínica esté muy variada y presenta una heterogeneidad clínica, o sea que todos los pacientes no presentan las mismas características físicas o fenotípicas para la enfermedad. Esta enfermedad se provoca por la deficiencia de la enzima neuraminidasa y beta-galactosidasa. ¿Qué significa esto? Que además de no presentar la enzima anterior, presenta pues la deficiencia de esta enzima. Y eso se da por una mutación en el gen STCA con LOSI en la banda 13, el brazo corto del cromosoma 20 humano. Em, Esta enfermedad provoca afectación de diferentes órganos y es de síntomas diversos, muy variable en cuanto a gravedad y es dependientemente de los casos. Pero podemos decir que existen tres formas: la forma infantil temprana, una forma infantil tardía y una forma adulta. Por lo general, esta enfermedad se caracteriza por un hábito marfanoide. Esto quiere decir que presenta cualidades o es parecida a las personas que sufren del síndrome de Marfan. También presenta anomalías craneales como una craneosinostosis, rasgos faciales dismórficos y característicos, y también presentan pues anomalías esqueléticas y cardiovasculares. Las personas o pacientes de esto sufren dificultad de aprendizaje y una enfermedad que se presenta de forma esporádica. Cabe resaltar que, como dije anteriormente, muchas de estas enfermedades se presentan por una localización geográfica. Y pues este es un caso de la galactosialidosis, ya que la mayoría de las personas afectadas son japoneses o tienen una ascendencia japonesa, como pues podemos decir que él es de descendencia japonesa. La siguiente enfermedad que les voy a hablar es la fucosidosis. Esta se debe a un trastorno de almacenamiento, como todos son trastornos de almacenamiento lisosomales, pero este es muy poco frecuente y como el anterior es de un genotipo muy variable. Esta tiene manifestaciones clínicas muy variadas, como incluyen un deterioro neurológico, unos rasgos faciales toscos, un retraso en el crecimiento e infecciones pulmonares recurrentes, así como también pueden presentar convulsiones, visceromegalia, angioqueratoma y disostosis. Esta enfermedad se debe a la mutación del gen FUCA1 en el cromosoma 1 en la banda 36 en el brazo corto, la banda 36 del cromosoma 1. Esto se da y esto produce la deficiencia de la enzima alfa-L-fucosidasa.
La eficiencia de esta enzima, lo que va a ocasionar es una acumulación de un azúcar denominada fucosa, que se va a depositar en los tejidos, que se va a depositar principalmente en cerebro y en hígado. De esta enfermedad aún es muy extremadamente rara, ya que se han reportado solamente alrededor de 100 casos en todo el mundo. La siguiente enfermedad es el síndrome de Schindler, que se origina por una deficiencia de la enzima alfa-N acetilgalactosaminidasa. Esta deficiencia se da por una mutación en el gen NGA con localización en la banda corta 13 del brazo corto, no, del brazo largo del cromosoma 22, lo que va a ocasionar una acumulación de glucosfingolípidos en todo el cerebro y en toda la corteza cerebral, dando lugar a una degeneración axonal, aunque pues, también se da esta acumulación de glucosfingolípidos en otros tipos de tejidos. Debido a que solo se han descrito 20 casos hasta la fecha, los síntomas no están muy bien definidos hasta el momento. Pero básicamente esta enfermedad se define en dos tipos o se presenta en dos tipos. Tenemos el tipo 1 de la enfermedad de Schindler, que se considera como la forma clásica de la enfermedad, por así decirlo, y esta tiene un inicio infantil que se da en el primer año de vida. Los niños que padecen esta enfermedad van a aparecer normales hasta que comienzan a aparecer los síntomas neurológicos como debilidad muscular, regresión del desarrollo, que esto se refiere como a la pérdida de las capacidades físicas y mentales que no habían adquirido previamente, o sea, como caminar o el control de esfínteres, pierden todo este tipo de capacidades. También pueden presentar crisis convulsivas, ceguera cortical, un retraso mental profundo y, como se mencionó anteriormente, este diagnóstico se hace mediante detección del déficit enzimático sin leucocitos, como se diagnostican la mayoría de este tipo de enfermedades. El tipo 2 de esta enfermedad o síndrome de Kansaki, esta enfermedad se da mayoritariamente en adultos en la segunda o la tercera década de la vida. Es una forma más leve de la enfermedad de Schindler que puede presentar síntomas como angiokeratomas. Los angiokeratomas se refieren a como a verrugas decoloradas en la piel que se agrupan en forma de racimos y también presentan telangiectasias, las cuales son dilataciones de los vasos sanguíneos más pequeños o de menor calibre en el cuerpo. También presenta unas características faciales toscas en comparación con su contraparte, y un retraso mental de carácter leve y no es un retraso mental que sea progresivo. Ambos tipos de enfermedad de Schindler serán como rasgos genéticos autosómicos recesivos, como ya lo mencioné anteriormente, de todo este tipo de enfermedades. El, el tratamiento de estas enfermedades no tiene un tratamiento de tipo de cura, sino que se da un manejo sintomático multidisciplinario y se intenta apoyar lo que más se pueda. Por ejemplo, se intentan aplacar las crisis convulsivas y todo este tipo de manifestaciones de la enfermedad. La monoacidosis, como mencioné anteriormente, esta la podemos dividir en alfa-monoacidosis y beta-monoacidosis. Esta se da principalmente por la deficiencia de las enzimas alfa y beta-monoacidasa. La etiología de esta enfermedad se debe a la mutación en el gen MAM2B1 con locus en el cromosoma en la banda 13 del brazo corto del cromosoma 19. Les muestro esta imagen que saqué de la Agrupación Nacional de Mucopolisacariosis y Enfermedades de Depósito Lisosomal de España, y es un gráfico que nos representa cómo la etiología de la enfermedad, como mencioné, se da un déficit de la enzima debido a la mutación en el gen. El déficit de la enzima, principalmente lo que sirve la enzima, es para ayudarlos a eliminar los oligosacáridos ricos en manosa y evitando su acumulación en las células y en los tejidos principalmente. Entonces, al no tener la enzima, los oligosacáridos se van a empezar a acumular progresivamente, provocando diferentes síntomas y anomalías. Como mencioné, esta enfermedad tiene dos tipos. El tipo más uno es más severo y el tipo 2 pues, es como más benigno. Vamos a hablar de los tipos. La alfa-monoacidosis es el tipo más severo, ya que es con inicio infantil antes del primer año, o sea que el paciente llevará mucho más tiempo acumulando estos oligosacáridos entre las células. Las manifestaciones clínicas principales de esta enfermedad se da por una inmunodeficiencia con anomalías faciales y esqueléticas, discapacidad auditiva y deficiencia intelectual.
Los neonatos afectados sufren, como ya mencioné anteriormente, además de la inmunodeficiencia, anomalías esqueléticas como disostosis múltiple, de la edad moderada, escoliosis y deformación del esternón. Frente a una discapacidad auditiva, trastornos progresivos de las funciones mentales y del habla, y con frecuencia ellos pueden presentar unos ciertos periodos de psicosis. En cuanto a la beta-manocidosis, esta es extremadamente rara, se da en un inicio tardío y por lo normal se da en la vida adulta en la segunda o tercera década. Saben, pues como ya le expliqué anteriormente, tiene una presentación clínica variable debido a que es como extremadamente rara, la mayoría de las personas no presentan todos los síntomas y por eso no se tiene como muy definida su clínica todavía. Pero lo que sí podemos asegurar de esta es que lo que la mayoría de personas presentan es una pérdida auditiva general, o sea, pierde totalmente la audición, una pérdida auditiva, y angioqueratomas y los angioqueratomas son como las características más comunes de este tipo de enfermedad, además de un grado variable de retraso mental, o sea, no son tan extremas como la alfamanocidosis, sino que pueden presentar diferentes grados de retraso mental en diferentes pacientes. Y para finalizar, bueno, listo, acá les tengo un paciente, como podemos ver es un chico, es un niño, un infante, y tiene alfa-manocidosis. Podemos ver como las anomalías esqueléticas, pues, como brazos extremadamente largos y piernas extremadamente largas, y la dismorfia facial característica de enfermedad, además de un cuello corto o como una ausencia muy poca de cuello. Y para terminar tenemos la aspartiglucosaminuria. Esta su etiología se da por la eficiencia de la glicosilasparginasa, que va a provocar una acumulación de glicoasparaginas y glicoconjugados con aspartiglucosamina. Esta se da por la mutación del gen AGA en la banda corta, en la banda 34 del brazo largo del cromosoma 4 humano. Luego que la hace esta enzima se encarga de realizar los AADG, que son un tipo de carbohidratos complejos. Entonces, estos carbohidratos, como en todo lo anterior, se van a empezar a acumular dentro de la célula. Los síntomas mayores pueden incluir características faciales y óseas similares a los de una mucopolisacaridosis típica. También presentan una hepatomegalia, opacidad en el cristalino y trastorno en el comportamiento y en el retraso mental. Como les había explicado al principio de esta presentación, existen algo de 70 casos a nivel del mundo y la aspartiglucosaminuria se presenta con mayor frecuencia en personas que tienen origen finlandés. Como vemos acá un paciente con aspartiglucosaminuria, se nota su dismorfia facial y los rasgos característicos de esta enfermedad, aunque al ser muy pocos y muy escasas las personas en su clínica, como la mayoría de estas enfermedades, no está totalmente definida. Para finalizar, ¿cómo se diagnostican este tipo de enfermedades? El diagnóstico de esta enfermedad se da principalmente por tres mecanismos. Se da por una espectrometría de masas en tandem que se utiliza para pues, cuantificar la presencia y el nivel de aminoácidos que se dan en muestras de sangre del talón de los recién nacidos y de fetos. Em, Esto tengo un ejemplo de esto se le hace a la mayoría de los niños en hospitales, se toma una muestra de sangre y se lleva un espectrómetro de masas para cuantificar la cantidad de aminoácidos. Y si sobrepasa cierta cantidad de aminoácidos, se da sospecha de estas enfermedades. Em, la mayoría, pero esta espectrometría de masa en tándem encontré que se utiliza principalmente, o pues la mayoría de los hospitales lo utilizan, es para el diagnóstico de mucopolisacaridosis. No lo utilizan mucho para las oligosacaridosis. Las oligosacaridosis lo que más se utiliza es la determinación del perfil cromatográfico típico de oligosacáridos urinarios. Si tomo la muestra de orina, como va a haber gran cantidad de estos oligosacáridos en el cuerpo, ya que no se degradan, se toma su muestra en orina y se lleva a un perfil a la cromatografía, puede determinar cuántos de estos hay en la orina. Si sobrepasa de cierto límite o de cierto umbral, pues se da a un, a, pues se esperaría o se iría pues por ese tipo de enfermedad que estamos buscando. Pero la confirmación de estos, y como le mencioné anteriormente, sea por confirmación del diagnóstico, sea por mirando la actividad enzimática en los leucocitos fibroblastos. Lo que hacen es tomar un cultivo, o sea, se toman leucocitos procedentes de sangre periférica
o se toman fibroblastos cultivados de piel, se hace un cultivo de fibroblastos tomado de piel, lo que se hace ver es la actividad enzimática y estas enzimas, o cómo está la actividad enzimática de estos leucocitos. Ya determinado que la actividad enzimática está también por debajo de un umbral, pues se determina que se presenta esta enfermedad anteriormente mencionadas. Cabe recordar que estas enfermedades son sumamente escasas, como vimos al principio, su prevalencia es casi que nula, la mayoría es de menos del uno entre cada millón de habitantes, millón de recién nacidos, entonces muy difícil encontrarte estas, además de que pues se presentan por territorios, pues acá ya les expliqué. Y la bibliografía, pues hice una revisión bibliográfica para estas enfermedades, me basé principalmente en OMIN y en Orphanet. OMIN es una página en la cual pueden ingresar, es una página estadounidense sobre enfermedades huérfanas, y Orphanet es una página europea, por eso es que la mayoría de mis datos son datos europeos. También encontré consultar la Asociación de Mucopolisacaridosis y síndromes relacionados y realicé la revisión del documento Detección precoz de mucopolisacaridosis y oligosacáridos en el periodo natal mediante criba aprobación poblacional en el 2008. Es un documento que se encuentra abierto y se lo pueden encontrar en internet, pues si le interesa leer. Muchas gracias por su atención. Espero que hayan tenido un buen día y haber ayudado más en su aprendizaje.